Que Dios me los bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Un poquito nerviosa, pero como ya veo caras conocidas, se me quitan los nervios. Dice la palabra de Dios que la obra que Él empieza, Él la termina, ¿verdad? Y la termina perfecta. Entonces no hay nada que el Señor no tenga planificado en los cielos para que nosotros nos sintamos tristes. Sé que están pasando un momento de duelo, entendemos el dolor. El dolor no quisiera sentirlo uno porque uno es de carne y hueso. Quisiera uno ya estar en lo espiritual para que estas cosas no nos dolieran. Pero Dios tiene propósitos y si se adelantó es porque algo bueno tenía para Él, como todos aquellos que se adelantan. Por lo menos ya dejaron de sufrir, ¿verdad? Están mejor que nosotros. Aunque nosotros somos los que sufrimos, pero nos quedamos todavía. Quisiéramos irnos, pero no es el tiempo de nosotros, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos está advirtiendo de una u otra manera que el tiempo final se acerca. Veníamos hablando con el hermano Guillermo en el camino, el pastor, y yo le decía que el Señor es misericordioso con cada uno, ¿verdad? Pero que está marcando en estos últimos momentos el tiempo final. Y la profecía del hermano exactamente dijo lo mismo. Tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque muchas veces pensamos como hace 20 años, que todavía falta tiempo, y seguimos escondiendo dentro de nosotros mismos todo aquello que nos perjudica, todo aquello que nos hace indigno delante de los ojos del Señor. Cada uno de los que estamos en esta casa de Dios, en esta o donde estemos, o donde nos ha tocado estar, todavía nos falta mucho. Porque siempre pensamos que va a haber mañana y no sabemos si mañana nos levantamos. Increíble. ¿Cuántos hermanos de nosotros se han dormido y ya no se despiertan? Bendito sea Dios, porque qué rica muerte, ¿verdad? Qué rico dormir. Así me acostó, ahí en el valle, así se murió una persona. Se acostó jovencito, creo 38, no más de 40 años, y en la mañana su mamá lo fue a encontrar dormidito, acomodadito. Era su tiempo. Pero no quisiésemos, ¿verdad? Porque yo quiero que por lo menos Él me dé la oportunidad de alcanzar una estatura, de alcanzar hasta donde yo pueda esforzarme para lograr lo que Él quería lograr conmigo. Que venga y me pregunte, siervo fiel, ¿qué has hecho con lo que te da? Y pensemos muchas veces qué hemos hecho con lo que nos ha dado, porque no es las cosas materiales, no es nada más el conocimiento de la palabra, sino cuánto hemos puesto por obra de lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Porque eso es lo primordial. De nada me sirve ser cabezón y convertirme en cebollón. Así les digo yo ahí en mi casa, no se conviertan en cebollones. Me dice, ¿pero por qué cebolla, hermano? Porque son cabezones de cabeza, pero huelen mal. Porque el que conoce, que obre tal como ha conocido. Más vale poquito pero seguro que cantidad y nada de eso se ponga en práctica, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo quería hablarles, no sé ni por qué les voy a hablar de esto, pero en el nombre de Jesús algo tendrá el Señor, no solamente qué decir para ustedes o para mí, porque muchas veces no vayan a creer que cuando el Señor nos pone una palabra, no es para ustedes, es para el que está aquí enfrente. Y yo soy necia. Pero cierren sus ojitos, vamos a orar. Quiero que la palabra de Dios fluya de mi boca, pero no por mi humanidad, sino por su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tenernos en tu casa, Señor. Gracias por darnos el querer como el hacer, de buscar tu presencia. De no querer estar únicamente en el atrio, Padre, sino quiero meterme hasta el fondo de tu tabernáculo, Señor, buscando tu Santo Espíritu, Señor, y teniendo una intimidad contigo hasta tu venida, Padre. Vengo suplicándote, Padre Celestial, que vengas limpiando los aires, Señor, que vengas arrancando, Señor, toda contaminación del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. Nosotros somos una casa, Señor,
que está bajo tu cobertura, Señor, que está bajo tu Santo Espíritu, Señor. Por lo tanto, tu sangre preciosa nos cubre, nos protege y ningún mal, Señor, ningún agüero, ninguna palabra de maldición, ninguna cosa que no sea de parte tuya, para nosotros, el pueblo de Dios, tiene efecto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, usa mi boca, Padre, para edificación. Y te suplico, Padre Celestial, que abras nuestros oídos para poder ser obedientes y poder tener entendimiento a lo que escuchamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Fíjense que leyendo la palabra de Dios uno lee y muchas veces nos olvidamos que el Señor aún entre letras nos empieza a hablar de cosas sobrenaturales. Pero me encantaba porque cuando uno empieza a leer lo que significa obediencia, nos damos cuenta que la obediencia no es nada más de decir sí, amén, ¿verdad? Uno dice, ¿me va a hacer caso? Sí, muy bien, se va. Y cuando uno llega allá a aquel lugar dice, ¿y qué me dijo? Ya ni me acuerdo. Se te olvida del lugar hasta donde vas. O a veces estás pensando porque algo te dejaron encargado y estás en el momentito, ay, voy a ir a hacer esto, voy a decir, y ya vas corriendo y cuando llegas al lugar, ¿y qué pasó? Se te olvidó. Aparte que ya son un poquito la cantidad de años que uno tiene, ¿verdad? Pero el ser humano tiende a desobedecer porque oímos inadecuadamente. Porque cuando uno habla de obediencia, dice que la obediencia significa oír inteligentemente. Y oír inteligentemente no quiere decir que escuchen, porque escuchamos. Oyen los gritos, les molesta la bulla, todo nos molesta. Pero a la hora de poner atención a la palabra de Dios hay que oír inteligentemente, quiere decir con entendimiento. Que en lo que escuche yo venga y diga, ¿será cierto que lo que me está diciendo está en la palabra de Dios o me está inventando? Porque muchas veces uno dice sí, sí a todo, ¿y qué tal yo les digo algo que no es cierto? Y si yo dijera un nombre de uno y es el otro, por lo menos me digan, hermana, creo que es Juan, no es Pedro. Ay, perdón, me equivoqué, pero quiere decir que estás alerta. Estás alerta de las cosas que están haciendo. No es porque nosotros seamos perfectos, miren lo que les estoy diciendo, sino porque es necesario que nosotros estemos también a la expectativa de lo que nos van a dar. Porque los tiempos finales dice que van a venir muchos engañadores a ponerte una palabra de acuerdo a nuestra conveniencia. Y que nosotros vamos a decir, esa es la que yo quería escuchar. Esta es la perfecta, esta es la que me queda ideal para mí. Pero Dios me ponía a hablarles sobre una palabrita que tal vez es feíta para nosotros, ¿verdad? Que es la necedad. Yo les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes que es la necedad? Díganme qué es la necedad. ¿Qué piensan ustedes que es la necedad? Hablemos porque vemos así como en familia. ¿Ah? Muy lindo, va. Terco, obstinado. Miren qué chulo. Fíjense cómo, no sé si a ustedes, pero no sé si se acuerdan ustedes en el tiempo de antes, nuestra familia, cuando uno no hacía una cosa y volvía, ¿qué le decían la papá y la mamá a uno? ¡Sos terco! Puntos suspensivos, ¿verdad? Ok. Pero ¿por qué estaba diciendo? Porque constantemente volvíamos a caer a lo mismo. El terco quiere decir que no cambiamos de rumbo, sino siempre seguimos en la misma línea. Si yo sé que por este lado está distorsionado el camino, hay un alambre, puede hacer que me caiga. ¿Por qué no voy y busco uno donde esté libre? Pero el ser humano siempre es guiado por las costumbres y las costumbres nos hacen seguir tomando los caminos inadecuados. Como ya conozco, mejor me voy aquí. No, el Señor te está mostrando otro. Eso es lo que significa la necedad, pero yo quiero explicarles qué es lo que significa la necedad. Fíjense esto. Perdón, les voy a leer primero el versículo. Es que si tuviera el cuento, a la próxima ya lo vas a tener, en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios 1:26, dice,
Considerad pues, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ¿a quién? A lo necio de este mundo, ¿verdad? Fíjense, a lo necio de este mundo. Ay, hermana, me está diciendo necio. Sí, tú y yo somos necios. Pero ¿por qué nos escogió a nosotros? Porque su obra es tan maravillosa que Él es capaz de cambiar esa necedad que hay en nosotros, porque Él es Dios. Y lo va a cambiar cuando tú y yo creamos en Él. Porque solamente aquel que cree y es lleno de su Santo Espíritu va a poder arrancar esa humanidad que es la necedad que hay en nosotros y convertirnos a su imagen y semejanza. Miren qué hermoso, lindo. Pero, ¿qué pasa si alguien nos provoca? Sale nuestra necedad. Si alguien nos dice algo que no nos gusta, sale nuestra necedad. Pero hermana, mire, yo creo que limpiemos esto con Lysol. Hermana, eso no es para eso. Aquí no se limpia con agua, aquí se limpia con no sé qué. Hermana, pero no, yo lo limpio así en mi casa. Sí, tú sí. Y la otra tal vez use otra cosa. Pero cuando hay necedad en nosotros creemos que solo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos es lo correcto. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que hay multitud de opiniones y aún multitud de formas de interpretar las cosas y de trasladarlas, o formas podríamos decir, pero cuando uno es necio no entiende. Pero si el Señor vino a buscar lo necio de este mundo, no lo vino a hacer por molestar, sino dice y continúa ahí diciendo, sino vino para avergonzar a los sabios. Mire, pero los sabios no vayan a creer que son los sabios como tú y yo cuando estamos llenos de sabiduría, porque también nosotros, yo quiero alcanzar a ser un sabio de parte de Dios, sino están hablando los sabios del mundo, de los de afuera, llenos de conocimiento, pero sin la presencia de aquel que te da vida eterna. Miren qué lindo. Entonces la necedad viene a provocar uno de los elementos que necesita el Señor para hacer su obra redentora y perfecta. Fíjense, entonces, si tú no te crees necio, te crees perfecto, te crees sabio, el Señor no tiene nada que hacer en tu vida. Ay, entonces me está insultando a mí. No, no te estoy insultando, te estoy diciendo que en lo que pareciera que no tiene ningún valor, el Señor le da una estatura espiritual. Al vil y menospreciado, Él lo agarra y lo saca adelante. Al humillado, Él lo levanta y le da poder. Pero al orgulloso, altivo, soberbio, ¿qué dice? Lo miro de lejos, como quien dice que, ¿y este qué se cree? ¿Y este qué se cree? Porque Él no vino a ser alabado por lo que tiene, sino por la obra redentora que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Pero cuando yo sigo viendo esto, empiezo a darme cuenta, ay Dios mío, ahora ya no me puedo ni mover. ¿Qué significa necedad? Y miren lo que significa porque quiero leérselos. Dice que necedad se denomina como una necedad a la cualidad o adjetivo. Adjetivo quiere decir, todos nosotros fuimos a la escuela, ¿verdad? Bueno, para formar una oración se necesitaba de un sustantivo y un adjetivo en el sujeto y en el predicado, ¿sí? La parte de la oración se dividía en dos, sujeto y predicado. El sujeto iba compuesto de un sustantivo y un adjetivo, ¿verdad? Hasta clase les doy ahorita. Pero el sustantivo se está refiriendo a lo que se está hablando en la oración. Y en este caso puede ser que seamos nosotros. Entonces me voy a poner yo de ejemplo. Cuti, la necia. O sea, el adjetivo que me dan, el nombramiento que me dan, ese es el adjetivo. Por eso dicen que es una cualidad o un adjetivo. Así como te dicen a ti, qué bondadosa, qué misericordiosa,
amorosa, qué dadivosa. Esos son adjetivos, cualidades o dones que Dios nos ha dado. Pero cuando está hablando de necedad también es un adjetivo o una cualidad, no de parte de Dios, sino creo que una cualidad adquirida por la forma en que hemos vivido. El necio no es necio si no ha vivido con gente similar a ellos, porque son aquellos que han aprendido de acuerdo a lo que han visto. Si mi papá me dice, yo me siento aquí y aquí me quedo, ahí me siento. Mi hijo va a aprender que si él dice, aquí me quedo parado y no me muevo, aquí me voy a quedar. Pero conforme yo voy entendiendo el conocimiento del Señor, voy ampliando mi parámetro de aprendizaje y me estoy dando cuenta que no solo aquí voy a estar cómoda, sino puede hacer que si me paso aquellas sillas, me den todos mis anchos y esté mejor, ¿verdad? ¿Cuánto nos costó salir de lo católico? Remember. Yo soy de hueso colorado, necio. Mi abuela, mi bisabuela, mi madre, mi tía, mi todos fueron católicos. Pues yo voy a ser católico. Ahora, no lo estoy diciendo porque yo estoy dando un ejemplo, por favor. No estoy criticando al otro lado. No. Puede ser que hayan personas católicas, discúlpenme que se los diga así, que realmente tengan un conocimiento genuino de parte de Dios. Y en algunas cosas que estén en ignorancia, Dios va a abrir y va a quitar el velo para que ellos puedan conocer al verdadero, la verdad que es Cristo Jesús. Pero de eso no estoy hablando de nuestra forma de pensar. Porque aquel que es católico, cristiano o lo que quiera, pero cree en el Señor Jesucristo, ese será salvo. Nosotros no tenemos como un nombramiento de qué somos, porque nosotros podemos decir, yo soy cristiano, pero no creo en Cristo. Sí, no. El que nosotros creamos en Cristo nos hace ser de Cristo. Por eso te llamas cristiano. No eres evangélico ni no, eres cristiano, porque crees en Cristo. Entonces miren lo que sigue diciendo. Se denomina como una necedad a la cualidad o al adjetivo que describe al individuo necio que se caracteriza por su ignorancia o por actuar de manera desacertada. Quiere decir que no le pega a uno. Y sigue diciendo, la palabra necedad se deriva de un latín necius, que significa necio, y un sufijo que significa dad, que significa como una cualidad, o sea, es una cualidad de terquedad. Miren esto, para mí es algo que me impresiona, porque cuando nosotros nos damos cuenta de esto, quiere decir que parte de nuestra humanidad está en eso. Pero en la Biblia, cuando se habla de necedad, dice que viene de una persona, dice de una palabra que significa indiscreción. O sea que el necio también es indiscreto. Miren esto, es indiscreto. Dice que viene de una palabra que es locura. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta qué es lo que significa la necedad en nosotros, quiere decir que muchas veces el que es necio es aquel que es falto de entendimiento. Pero el entendimiento no quiere decir que no tengas conocimiento, por favor. El entendimiento quiere decir que conoces, estudias, pero podés ponerlo en práctica para tu vida. Ese es entender, ¿verdad? Porque dice que el conocimiento de la palabra de Dios nosotros lo aprendemos, lo atraemos a nuestra mente, lo desglosamos y decimos, ¿cómo es? Si es cierto, eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué no lo había hecho antes? Entonces baja nuestro corazón, que es nuestra voluntad y nuestros sentimientos, y luego baja a nuestras obras, que es nuestra forma de actuar.
Entonces, cuando la palabra tiene su proceso correcto, no solamente nos provoca que empecemos a actuar conforme el Señor nos manda, sino nos hace caminar en el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Pero miren, es un proceso. ¿Y cuántos de nosotros estamos en esa necedad? ¿Se recuerdan en alguno de la Biblia? Díganme un necio. Saúl. ¿Sería necio Saúl? Ah, Jonás. Neciecito, mi compañero. ¿Verdad? Necio. ¿Ah? Imagínate. Aquellos que acumulan. Acumulamos riquezas. ¿Saben para qué? Para que otros se los gasten. Ahora, pero miren esto, pónganme atención. La palabra que usted dice, diría uno, qué necio, qué tonto, ¿verdad? Pero no es porque uno ahorre sea lo malo, no. El problema es que uno tendría que hacer riquezas para heredarla, porque dice que uno junta fortuna para que los hijos sean los beneficiarios, ¿verdad? Ahora, pero sería bueno entregarle una riqueza al hijo sin enseñarle cómo se mantiene. Porque la mejor bendición que le podemos dar a nuestros hijos es llenarlos de una provisión, pero antes de darle, enseñarles para que esa provisión crezca para la siguiente generación. Pero lo malo es que cuando no tenemos, trabajamos como negros para juntar y que nuestros hijos no pasen ningún problema. ¿Y qué hacemos? Lo que yo pasé, no lo van a pasar mis hijos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué quiere papacito? Estas uvas, no me gustan esas, yo quiero otras. ¿Cuáles quieren? Las Nike, las tal, ok, esa le compro. Si antes no te podías comprar ni tenis Nike, nos comprábamos de allá de, ¿cómo se llamaba aquel lugar de allá cerca de donde nosotros? No. Sí, no, habían otros, bueno, habían esos, pero habían otros más. Había uno ahí por la zona 2, el Guarda. Yo me recuerdo que con Luis Ponce íbamos al Guarda a comprar ropa y zapatos, según yo, de marca, tal vez eran hasta usados, o los comprábamos baratos. Pero éramos felices y la disfrutábamos. Ahora ya venimos aquí a Estados Unidos, ya los chocos no quieren comprar otro zapato que no sea Nike. Entonces, ¿pero por qué? Es porque en nosotros hemos trasladado una necesidad, porque no les hemos enseñado que lo que compramos, si hoy cuesta, nos sirve lo mismo que compráramos uno de 10 que a uno de 2 por 5. Pero esa es nuestra necedad. Entonces, empiezo a darme cuenta que la necedad se manifiesta en varias maneras. Porque uno dice, ¿y cómo puedo lograr ver si hay necedad en mí? ¿Cómo lo podría ver? Y hay varios versículos que yo puedo mencionarles en donde habla de la incapacidad que nos da el Señor de juzgar con realismo cuando tenemos nosotros ciertas actitudes que nos convierten en necio. Y entonces, una de las primeras actitudes, miren, perdónenme, no sé caminar, no soy yo misma, es que no sé caminar con zapato muy bajo, siempre ando con tacones, y hoy como que no me siento muy pegada al suelo. Una de las características que nos puede denotar en nosotros que somos necios es el mal genio. Fíjense. El mal genio está en Proverbios 14:17 y dice: el hombre pronto a la ira obra neciamente. Ahora, como esta es una clase de platicar, ¿por qué decimos que uno que es enojado se convierte en necio? ¿Por qué piensan ustedes? Ay, no sean ingratos. No, piense bien, mire. ¿Por qué una persona se convierte en necio cuando se enoja? Ah, esa es la respuesta. Antes que me diga, digo.
me enojo. Eso es parte de la necedad. Porque cuando yo no logro lo que quiero, me es más fácil mi salida. Se acabó el punto y se acabó. Adiós, vámonos. Pero sí, no, ni hemos empezado, ahorita nos vamos. No quiero oír razones. Aquel que está equivocado en algunos conceptos prefiere enojarse antes de que digan me equivoqué. Entonces nos convertimos en necios. ¿O no? Qué difícil, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver estas cositas, díganme cuándo no lo hacemos. A veces mi esposo me decía hace 2 días, les pongo mi ejemplo porque no vayan a creer que nosotros no nos peleamos, de vez en cuando nos agarramos. Bien, ya. No, pero íbamos caminando y entonces fuimos a ver a mi nieto, el más chiquito. Y cuando salí de ahí, habíamos quedado de ir a traer sus anteojos. Pero cuando él salió de la casa de mi hijo, me dijo, ¿seca llevar las llaves? Sí, de la casa, sí, ya tenés, ok. Y yo cuando iba, ¿a dónde iba? A traer los anteojos. Y entonces me decía, ¿por qué agarraste este camino? Pues porque este es el camino. Y cuando yo llego, ¿y dónde venís? ¿A traer los anteojos? No, te dije que a la casa. Yo hubiera jurado que no me dijo la casa. O sea, él y yo no entendíamos a qué lugar habíamos decidido. Él dice que yo le especifiqué que íbamos a la casa porque le pregunté de la llave. No oí y me dirigí a otro lado. Por una tontera de estas, nos pudiéramos haber enojado. Porque cada quien hubiera podido tener razón de lo que estaba platicando, de lo que estábamos pidiendo. Pero cuando nosotros entendemos que el enemigo es el que pone el convertirnos en necios para provocar un distanciamiento de uno a otro, entonces empezamos a buscar la manera de ubicarnos en el lugar correcto y evitar que estas circunstancias mínimas se conviertan en un pleito, no de un día, sino de toda una semana, sino bien hasta de un divorcio. Miren otra cosa más. La maldad hace a la gente necia. La maldad es algo que pareciera que fuera algo porque la gente naciese así. Pero la gente que tiene maldad es aquella que ha sufrido y quiere vengarse para hacer lo mismo que otros le han hecho. Miren esto. El ejemplo que yo les quiero dar es en Génesis 34:7, hablando de los hijos de Jacob. Dice, los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. ¿Qué oyeron? Que habían violado a su hermana. ¿Se recuerda? Pero casualmente la persona que abusó de su hermana dice que a su encuentro con ella se enamoró y quería, ¿cómo se dice? Casarse con ella, como componer el asunto, ¿verdad? Quería componer el asunto. Pero los hermanos le dijeron, sí, está bien. Les pidieron ciertas cosas, los envolvieron con peticiones turbias y cuando estuvieron en su peor momento, le hicieron la maldad de su vida. Los mandaron a circuncidar a todos, porque esa era parte para poder pertenecer al pueblo de Israel. Pero el punto no es lo que hicieron, sino que buscaron el momento en que estaban débiles. Entonces la maldad no es nada más porque me sale, sino que estoy viendo que alguien pasa aquí y yo viendo para allá, le meto el pie y se cae. Es con hecho pensado. Cuando actúan con hecho pensado, nos convertimos en necios. Porque lo único que queremos es buscar un beneficio propio. Estos hombres conocían del Señor, ¿sí o no?
conocían del Señor y planearon la destrucción de alguien que aunque no sea de nuestro pueblo, yo no puedo pensar algo malo de aquellos que estaban afuera y que no conocen al Señor, porque también son tus hermanos, también es tu prójimo. Y la palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo, aún hasta nuestros enemigos. Entonces, si estos eran nuestros enemigos, miren lo que hicieron estas personas. Planearon, lo maquinaron. Hace poquito, en la iglesia llegaron unos hermanos, muy chulos, lindos, unos hombres, una familia de Dios. Pero llegaron en un momento de dolor. Acababan de matar, una pandilla mató a su hijo, a quemarropa. Él sabía quién los había matado. Y cuando llegó me decía, hermana Cuti, no puedo. Tengo una sed de venganza, me dijo. Estoy planeando, lo planeo todos los días. Ahora, imagínense el dolor. El dolor también nos puede llegar a hacer maldades. Porque ese dolor se convierte en necedad, porque no hay entendimiento. Cuando uno no tiene entendimiento, no mira. Y la falta de entendimiento te ciega. Y entonces solo ves tu propio lado. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, lo primero que hay que arrancar es el pensar en nosotros, sino pensar cómo pensaría el Señor. Porque, ¿por qué no se convirtió en necio Esteban cuando lo estaban aporreando? Y hubiera dicho, esto, Señor, mándales un rayo y destrúyelos. Miren cómo me están agarrando. Ya no aguanto el dolor, hubiera podido levantarse y pegarles. Pero no. Mansedumbre. Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Hoy todavía no hemos llegado a esa estatura, hermanos. No hemos llegado a esa estatura. Pero miren lo que nos está pidiendo el Señor. Cosas que a veces no entendemos. Ahora, ¿qué pasó con este hermano que les digo? Empezó a llegar, oiga la palabra, empezamos a orar por él, a ministrarlo, a que él pudiera sacar todo. Y entendió. Vino entendimiento a su mente, porque se dio cuenta que si él hacía algo inadecuado, no solamente él se iba preso, sino tenía como consecuencia dejar desprovistas de provisión, de amor, de papá, a toda su familia. Pero en un momento de ignorancia, en un momento de necedad, nos cegamos, porque la necedad no mira. La necedad se convierte en como figura de un burro. ¿Sí? Pero ¿saben ustedes por qué? ¿Ah? No, piensen. Ustedes saben cómo actúa un burro. El burro es uno de los animales, o el asno, que es especial para llevar cargas. Lleva carga y lo llevan, carga la que quiera. Pero cuando él decide que el peso es demasiado, ya no puede. Le quité la carga, lo jalés, él no se mueve de su lugar. Por eso es necio. Pero ¿saben por qué? Porque hay momentos es que son tantas nuestras cargas y tantas nuestras dificultades que llega algo dentro de nosotros mismos que ya no nos hace caminar. Entonces se convierte en necedad. Porque creemos que nosotros con nuestro propio entendimiento estamos en lo correcto. Entonces no te moves. Porque si te moves, diría uno, pierdo mi jerarquía. Pues yo soy pastor, entonces si yo digo que me equivoqué, ya no voy a ser la pastora. Yo sigo siendo la pastora, me puedo equivocar, soy humana. ¿O no? El pastor también se puede equivocar, o sea, equivocaciones, te estoy diciendo, errores humanos, ¿verdad? Pero hay un momento en el cual nosotros tenemos antes que decir algo, pensarlo, porque lo que sale de esta boca no regresa. Quisiera uno decir,
No, mentira. Se queda grabado en el corazón de aquellos que hemos emitido cosas inadecuadas. Uno se arrepiente, porque quisieras borrarlas y como un pizarrón, ¿verdad? No, pero lo malo es que se graban en el corazón. Y el corazón tiene una máquina poderosa, que es nuestra mente. Y esa mente es como una computadora, con una memoria de alto impacto, que no se reolvida. Y más si somos mujeres. Sí, a la mujer, ¿saben con quién se le compara? Con el elefante. No por hermosas, perdón. Porque dice que el elefante nunca olvida. No se les olvida. O sea, hay cosas que para uno, el hombre, ¿de qué te estás recordando? Eso hace, a ver, ¿cuándo? Hace 40 años, hace 40 años. Me recuerdo cuando me tiraste la parte de venir, me quedé en la cara. Me recuerdo. Y tal vez el que cometió el error no se recuerda. Como tus hijos hoy te dicen a ti, me recuerdo cuando me pegabas, ¿te acuerdas, mamá? Ay, no, hijo, yo no me acuerdo. ¿Cómo que te acuerdas? Sí, vieras cómo me agarrabas de la oreja y me hacías. Yo no me acuerdo. Uno se acuerda de lo bueno, pero de lo malo siempre lo omite. ¿O no? Pero sigo porque no me quiero tardar mucho. Dice Gálatas 3:3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora en la carne? Esto nos está hablando de un versículo maravilloso que tenemos que recordarlo, que es aquel que dice en segunda de Pedro, no se me va a olvidar aquí, en segunda de Pedro, de Pedro, que dice lo siguiente: en efecto, si después de haber escapado de la corrupción del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, te dejas de nuevo envolver y vencer por ellas, tu estado final viene a ser peor que el primero. Eso es lo que está diciendo. La necedad nos puede volver a llevar a donde salimos. Pero miren esto, Pedro lo dice claro, dice, se dejan de nuevo envolver y vencer. Primero son envueltos. Yo les explicaba hoy a las mujeres en la mañana allá en Moreno Valley, les decía que cuando a uno lo envuelven, a un bebé que lo envuelves recién nacido, lo envuelven como taquito. ¿Para qué? Para que no se mueva y se sienta seguro. Le metes uno por acá, le metes el otro por acá y el pobre muchachito está inmovilizado. ¿Verdad? Imagínense a nosotros si nos inmovilizan, ¿cómo nos sentiríamos? Envolvernos quiere decir que no es a la primera, nos dan una vuelta y nos dejan atrapados de un brazo. Todavía tenemos otro, pero nos siguen envolviendo y cuando sentimos, nos convertimos como momias, nos convertimos como capullos que ya no podemos salir. Nos convertimos como aquellos que están atados y creemos que el Señor ya no está haciendo nada por nosotros porque ya no tenemos la fuerza. El envolver nos limita a tener la fortaleza para poder pelear. Pero ¿saben por qué? Porque el que se deja envolver, ¿se envuelve de qué? Del pecado. No vayan a creer que se envuelve de la gloria del Señor, no, del pecado. Quiere decir que mientras más enredado estoy, más difícil va a ser desenredarme. Y eso me convierte en un necio. Porque no entendemos que si ya salimos de allá, ¿por qué vamos a regresar? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Sería necio? Por su necedad estuvo 40 años en el desierto. Porque ya ni bien había pasado el Mar Rojo. Ya estaba diciendo, ay, yo quiero regresar, estaba mejor yo allá que aquí. Y tanto que pidió por ser liberado. ¿No nos pasa a nosotros esto?
venimos aquí delante del Señor, estamos buscando su presencia, pero como no tenemos lo que quisiésemos, entonces queremos regresarnos, porque estábamos mejor según nosotros. ¿Qué le pasó a aquella viuda? Miren esto, a la viuda de Elías, de Sarepta. ¿Qué le pasó? Llega Elías y le dice, dame de comer. No tengo casi nada, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Esos son aquellos cristianos que tienen un poquito de la unción del Señor y un poquito de la palabra de Dios, que como tienen todo en poquito, sienten que se están muriendo, porque estamos para ser llenos de Él, no tener poquito, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu y llenos de la palabra, porque tenemos vastedad. Entonces esta mujer viene y Elías, estamos profetizando o estamos viviendo el año profético de Elías. Viene Elías y le dice, no, dame de comer primero a mí y vas a vivir, tú y tu hijo. Le da de comer a él y le multiplica ese poquito. Quiere decir que le da la promesa que no va a faltar ni aceite ni comida. Pero no era solo eso, porque al poquito tiempo dice que el hijo se le estaba muriendo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Elías? ¿Darle de todo y quitarle después al hijo? No, no, no. Su primera prueba ya había pasado. Ahora venía otra, porque ahora teníamos que reconocer de dónde veníamos y nuestras debilidades. Porque le dice, ¿vienes tú a sacarme en cara mis iniquidades? Ah, ¿no las habías confesado? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, cuando nosotros hablamos de la necedad, estamos hablando de una forma de vida porque nos conviene no dar a denotar quiénes somos realmente. Nos avergüenza. Pero si dice que lo vil y menospreciado mandó a llamar al Señor, ¿por qué nos avergüenza? Si sabemos que aquí estamos lo peor. Si tú no reconoces quién eres realmente, el Señor te va a avergonzar. Por eso es necesario exhibir nuestro pecado. Exhibir no quiere decir, por favor, decía hoy en la mañana, que pasen al frente, yo soy un pecador, yo hice esto, no, no, no. Pero sí tener una comunicación con el Señor. Señor, vengo de lo peor, no sirvo, hice esto, hice lo otro, por favor cúbreme con tu sangre, porque yo estoy en busca de ser perfeccionado. Maravilloso. Pero miren, esa es nuestra necedad. La necedad viene por nuestra humanidad, que nunca nos gusta ser avergonzados. No nos gusta ser avergonzados. Entonces continúo. Otro más. Dice Eclesiastés 2:13. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz a las tinieblas. ¿Cómo está eso? Cuando una persona se siente sabia y poderosa porque tiene mucho conocimiento, a veces pasa por insensato y por necio, porque no es por conocimiento, sino es por obrar de acuerdo a lo que tú sabes. La bendición que nosotros tenemos en el Señor es que lo que Él nos ha dado es para ponerlo por testimonio, no por lo que hables. Porque ¿qué me sirve? ¿Saben ustedes cuáles son sus peores jueces? ¿Quiénes son? Tus hijos, tus parientes, tu esposa. Pero ¿saben por qué? Hace poquito le decía yo a un hermano, muy chulo los dos, pero ellos tenían muchos años de no ir a Guatemala. Y la gente de allá los llamaba y ellos clamaban, oraban, miren, eran unos espirituales. Y ahora se vinieron los niños para acá. Y le decía yo, ahorita es
el momento en donde van a dar lo que tienen que dar de acuerdo al testimonio que le den a ellos. Porque ahorita van a ver realmente quiénes son ustedes. Se agarraban mañana, tarde y noche. Entonces les dije, ahora si se siguen agarrando van a decir, ¿y esto es qué? ¿Solo es de palabras de aquí para afuera? ¿O es realmente el cambio de aquí para adentro? Estamos en tiempos finales. No podemos continuar en una hipocresía, no por la demás gente, a mí no me importa la demás gente, que te importe tu relación, la tuya con el Señor. Porque Él está juzgando y está viendo día con día quiénes somos y cómo estamos actuando. Pero si actuamos de una manera inadecuada, tarde o temprano, va a venir y perdónenme, nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Y si la desobediencia fue lo que nos sacó del Edén, ¿qué es lo que nos va a volver a llevar al Edén? La obediencia. O sea, práctico. Quiero ser doctora, tengo que ir a la universidad. Pero si me salgo de la universidad ya no puedo ser doctora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a la universidad. No podemos cambiarlo. No, señores, que fíjese que yo estudio, señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo amo a mi hermano. No, eso no te va a llevar. Sé obediente. ¿Con quién? Con quien corresponda. La obediencia no te están pidiendo si él, pastor, si el pastor está bien o mal, tú obedece. Porque al que le van a pedir cuentas es a él. A ti van a bendecir tu obediencia. Eso no es de palabras mías. Eso lo dijo el hermano Sergio hace poquito. Porque le preguntaron, hermano, y si mi jefe o el pastor que está no está bien, ¿y cómo le voy a obedecer? Tú obedece. No te quites tú la bendición, porque las cuentas se las van a pedir a la autoridad. En una fábrica, si no sale bien el pedido, ¿se lo cobran a los obreros o al jefe? Al jefe. El otro obedeció, no dio bien las indicaciones. Entonces el jefe tiene que pagar. Entonces nosotros, si mi marido me dice haga aquí me quedo, porque es el jefe. Y como jefe tengo, pero Padre, ten misericordia de este hombre, vamos a decir. Porque las cuentas va a tener que darlas él delante del jefe. Cada quien da cuentas de parte del jefe. Ay, qué horrible. Pero ahora, ya me voy a terminar porque no quiero estar, a las 9 en punto me termino. Pero miren esto, ¿cómo tratamos la necedad? Porque qué fácil. Es decir, soy necia, tengo esto, tengo estas actitudes, hago lo que no tengo que hacer, actúo de una manera inadecuada, pero ¿cómo la trato? ¿Cómo tratamos la necedad? ¿Cómo la tratarías tú? Le decían, piensen como papás. ¿Qué le hacen ustedes al niño necio? Necesitan corrección. Dice Proverbios 26:1. Como viene como nieve en el verano y lluvia en la siega, raro, porque no hay nieve en el verano, cosa rara. Así de mal se siente la gloria al insensato. Pero voy a seguir al 26, dice, látigo para el caballo. El caballo necesita látigo para que se enderece, ¿verdad? Y el caballo es figura de nuestra alma, porque nuestra alma es indomable. Brida para el asno, imagínense. Y vara para la espalda del necio. Entonces, ¿cómo se trata la necedad? Con vara. Ahora, no quiere decir que tú y yo necesiten que nos peguen, pero la vara es la corrección que Dios te hace cuando no te da lo que te corresponde. Cuando en base a las pruebas que vives, cambias. ¿No queremos aprender por las buenas? Pues nos hace pagar una y otra vez hasta que aprendes. Así aprendemos. No hay de otra manera.
Nos gusta esto. ¿Cómo aprendes a ser sabio en el manejo de tu economía? ¿Cómo aprendemos? Haciendo presupuesto. Pero antes de hacer presupuesto, tenemos que diezmar, ¿verdad? El diezmo, va. Pero eso está bien, pero no lo vamos a entender hasta que no tengamos escasez. Dios te provee de todo porque eres un buen diezmador, un buen proveedor y trabajas fuerte. Pero de igual manera como trabajas, gastas. Entonces hay una necedad en ti porque no hay un control de una buena manera de administrar lo que tenés. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te lo quita. Y cuando te lo quita, tú decís, y Señor, ¿por qué ya no hay provisión? Necesito que aprendas con lo poco que te voy a dar porque vas a seguir teniendo, pero reducido. Y viene el Señor y nos da la provisión exacta que lo que tenemos para comer, para tener casa, para proveer a nuestros hijos, lo que necesitamos, sin excedernos. Viene, aprendemos a vivir un tiempo en pobreza. Luego viene otra vez la abundancia. ¿Y qué hacemos? Lo que nos gastaba, no, con lo que vivíamos 300 a la semana, ahora ya no podemos. Pero si lo pudimos hacer, el resto tendría que ser para ahorrar una parte, para decidir algo mejor en inversión y para que en lugar que se quite, se aumente. Malos administradores. ¿Por qué? Por nuestra necedad. Y esa necedad única y exclusivamente por querer satisfacer nuestras propias pasiones, las cosas de la carne. Dice, no respondas al necio según su necedad, no sea que tú también te vuelvas como él. ¿Qué hay que hacer cuando vemos necios? Callarnos. Digan lo que digan, está bien que hablen, que griten, Muy bien, hermano, con mucho gusto. Perfecto. Con permiso, me retiro. Si tú te pones igual a él, te conviertes en un necio. Miren eso, son tratos, maneras de controlar la necedad. Responde al necio según su necedad. No vaya a creerse que él es un sabio. Quiere decir que al necio hay que pensar bien qué le vas a responder, porque si no va a creer que él es un sabio. Hay un momento en que hay que callar. Me recuerdo hace mucho tiempo, fuimos a una boda con Luis Ponce y encontramos a un hombre que sabía de mucha palabra. Y se sentó a la par de mi esposo y él empezó a hablar. Y entonces, fíjese, hablaba tanto. Yo decía, Luis Ponce, contéstale algo, le decía yo, así. ¿Por qué no hablas? Y él me hacía. Y entonces seguía. Me mareó el hombre. Yo hubiera querido contestarle. Entonces cuando se le escuchó, le dije, me caes mal. Así le dije, me caes mal. Si tú sabes palabra, ¿por qué no le hablas? No, el sabio oye. Y yo dije, pues sí, porque el otro tal vez era necio de tanto hablar, quería saber imponer su propio criterio. Y él, muy fácil aprender a oír, porque el necio no oye. El necio se duerme. Se duerme quiere decir, se pone a pensar en otras cosas mientras alguien le está diciendo algo, porque no quiere escuchar lo que le están diciendo. Entonces tenemos que tener cuidado. Continúo. Proverbios 26:7. Como las piernas vacilantes del cojo, es el proverbio en boca de los necios. Miren esto tan bonito, porque cuando uno quiere interpretar proverbios, por favor, no es únicamente de leerlos, sino tenemos que entenderlos. Miren la comparación que dice, como las piernas vacilantes de un cojo. Un cojo vacila porque no puede enderezarse, no puede caminar rectamente, no tiene estabilidad. Así es el proverbio en la boca de un necio. Quiere decir que un necio no puede hablar de proverbios porque no los vive. No hay testimonio de él. Entonces miren el cuidado que tenemos que hacer para no convertirnos en necios.
porque muchas veces nosotros profesamos palabra haciendo que otros las cumplen, pero nosotros no la cumplimos. Y ese es el error, perdónenme, de muchos de nosotros como padres, que queremos que nuestros hijos sigan ciertos lineamientos, pero el ejemplo lo damos mal nosotros primeramente. No vaya a fumar. Y él sabe que a las 5 de la mañana me salgo afuera de la casa, me echo me vuelvo a entrar. El olor se siente. Es un vicio que no lo has podido controlar. Pero sería más honesto decirle, perdóname, mijo, no es correcto fumar, esto mira cómo me tiene atado. Estoy siendo honesto. Ayúdame, cuando me veas, háblame y decime. Pero para eso hay que estar humillado. Para en eso es reconocer que tenemos problemas. Y qué difícil que un adulto pueda reconocer el problema. Pero quiero terminar con esto. Porque dice Proverbios 14:24. La corona de los sabios es su riqueza. Fíjense, hay una corona para los sabios, que es la riqueza. ¿Por qué razón? No estamos hablando solo de la riqueza terrenal, sino es una riqueza espiritual, porque dice la palabra de Dios, que el que busca primeramente las cosas de arriba, todo lo demás va a ser añadido aquí en la tierra. Entonces quiere decir que podemos tener riquezas aquí. Sabio quiere decir que actuamos pensando anticipadamente lo que vamos a hacer, buenos resultados, analizamos, buscamos y vamos a lograr nuestro propósito. Pero miren lo que dice, la corona de los sabios es su riqueza. ¿Por qué? Porque acumula en bendición, porque están abiertas las ventanas de los cielos para él. Pero más la necedad de los necios es su insensatez. Quiere decir que en lugar de tener una corona de riqueza, la necedad es su corona. El insensato es aquel que no piensa, el que no quiere razonar. Insensato quiere decir que le estamos diciendo que es morado y dice que es verde. Ya vemos cristianos, fíjense. Hace mucho tiempo llegaron a la iglesia unos hermanos de apellido Ponce, parientes míos, no eran parientes míos. Unas personas lindas, siervos del Señor, sabían de palabra, se comportaban como tal. No les digo yo que eran pecadores en ningún momento. Pero había algo en ellos que los volvió religiosos. Y el religioso no provoca en una persona inteligente que se vuelva necio, porque cree que solamente las cosas espirituales son valederas. Entonces viene y su mamá se enfermó, ya era viejita, tenía una pelota aquí en la rodilla. Y entonces llegaban y decían, hermana, ¿podrían orar por él? Perfecto, oramos por él. ¿Qué es lo que tiene, mi hijo? Ya le llevaste al doctor, hermano. Ya me dijo a mí el espíritu, que es un espíritu que la molesta. Bueno, oramos una vez, 2 veces, 3 veces, pero la pelota no se quitaba, sino se aumentaba. Yo le decía, llévala al hospital. Si el hospital dice que no es nada, entonces continuamos porque puede hacer algo espiritual. No quería. Al fin lo obligamos y fue. Va al hospital y lo que tenía era un tumor canceroso. Le sacan una biopsia y ellos dicen que no, que sigue siendo el espíritu. Pero miren, en necedad. La pobre viejita que estaba a expensa de ellos, ahí se quedó, se murió. Porque lo que le dijo el médico era que tenían que cortarle ya su pierna. Pero le hubieran cortado la pierna y hubiera vivido. Pero el creer que Dios no puede usar las manos de los médicos para salvar una vida es una necedad. Miren eso. Porque cuando uno viene aquí, no todo es espiritual, mis hermanos. Tenemos primero, descartemos todo lo físico y luego lo tomamos como espiritual. Porque cuando uno está enfermo tiene que ver primero qué hice. Me junté, tengo gripe. No, es que es un ataque. No, no es un ataque. Te juntaste con alguien que tenía gripe y se te pegó. Coronavirus. No, ya no. Miren, pero miren cómo miren cómo es una contaminación.
Si estamos hablando de que estamos preocupados, hoy pasé por un lugar donde habían chinitos y estaba alguien, pero me angustia, decía, ay Padre Señor, cúbreme. Como uno inmediatamente está como angustiado. Pero la realidad, si no venís a la iglesia y hay muchos con gripe y ni se te pega. Ay, hermano, ayer me dio gripe, ¿cómo está, hermano? Me viene, ay, no la quiero besar. Usted a mí no se me pega nada. Si lo haces toda tu vida, ¿por qué ahora para todo te complicas? ¿O no? Pero es porque estamos susceptibles a todas las noticias, nos hacemos susceptibles. De igual manera son las cosas espirituales. Tenemos que entender que Dios tiene el control de nuestra vida y no nosotros sobre las cosas. Termino, porque creo que nos toca. Ay, 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 Santa Cena. Miren lo que dice primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Es como si el Señor te está diciendo, entre tanto llego, ocúpate. La gente ocupada no cae en pecado. El ocio es el camino más amplio para poder pecar. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. La exhortación y la enseñanza. ¿La exhortación de quién? ¿De estar molestando a todos los hermanos? No, no, no. Exhortándote a ti mismo. Ay, tú lo puedes, en el nombre de Jesús, yo lo puedo hacer, yo lo puedo, en el nombre de Jesús yo lo puedo. Tengo poder, tengo la fuerza del Señor. Esa es la exhortación. No te manda a estar juzgando a los demás, por favor. Nadie puede cambiar a nadie, más que el Señor Jesucristo, a nosotros mismos. ¿Verdad? Y miren lo que sigue diciendo. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, por la imposición de manos, de presbiterio, de tu pastor, de aquellos que reconocieron la gracia que hay en ti. Miren lo que nos manda a hacer. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente en todos. No para que te lo digan, sino para que el aprovechamiento que tú tengas al leer las Escrituras lo vean por tu testimonio. ¿Qué es lo que cuenta en nosotros? ¿Cuánto hablas? ¿Cuánto servís? ¿O cuánto testimonio des de la obra que Cristo ha hecho en ti? Que puedan decir, hola hermano, yo a usted lo conocí en el 70, ¿se acuerda dónde? En aquel lugar de, sí, ¿y qué le pasó? Ya está usted diferente. Pero si nos volvemos a encontrar a la gente en el mismo lugar donde nos sacó y decimos que somos cristianos, entonces creo que lo que el Señor nos está hablando el día de hoy es una reflexión, a escudriñarnos cada uno de nosotros internamente. Pero ¿por qué les digo escudriñarnos? Porque hoy es un día muy especial en la cual vamos a tomar el pan y el vino. Y cuando nosotros tomamos el pan y el vino tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con aquel que te mandó a llamar. Pero miren, ponernos a cuentas, por favor, no quiere decir que porque hoy me pongo a cuento, hoy pido perdón y mañana peco. No, porque pasado voy a tener otra oportunidad. Porque si lo hago así, quiere decir que continúe en mi necedad. Y yo quiero que nosotros recordemos cuál fue ese pacto maravilloso que el Señor hizo contigo cuando hizo la Santa Cena. No lo hizo porque sí, sino porque Él dejó en las Escrituras que quería que te recordaras del sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Que Él, no siendo un pecador, dio su vida. Él se exhibió delante de las potestades como un pecador por cargar tus culpas. Y nosotros hoy vamos a estar delante del altar diciéndole, Señor, por favor,
arranca nuestra necedad.